¿Por qué tantos hijos de Dios claman una y otra vez, Señor, háblame, y aún así permanecen en la duda, en la confusión, en el silencio? ¿Acaso no es cierto que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces, si Jesús no cambia, si su amor, su voz, su deseo de guiarnos no ha cambiado, ¿por qué hay tantos que dicen no escucharle? Durante años he escuchado esas palabras con lágrimas en los ojos. Quiero escucharle, quiero saber qué quiere de mí, pero no sé si es su voz o solo mi pensamiento. Y mi corazón tiembla, no por el silencio de Dios, sino por el ruido que hay dentro de nosotros. Porque sí, Él está hablando. Él está hablando ahora mismo. Jesús nunca calla, nunca. Él no es un Salvador lejano que nos deja solos en medio del caos. Él es el amado que susurra, que guía, que anhela caminar contigo cada paso. Pero, oh, cuán llena está nuestra alma de voces, voces que gritan desde las distracciones diarias, desde las responsabilidades, las noticias, los temores, la lógica humana. Y luego están esas otras voces, la duda, la inseguridad, esa tendencia nuestra a sobrepensarlo todo, a analizar hasta paralizarnos espiritualmente. Queremos que Él hable con rayos y truenos, pero ignoramos el susurro suave del Espíritu Santo. ¿Y qué me dices del papel del Espíritu Santo? Él no fue enviado solo para emocionar nuestros cultos. Él fue enviado para guiarnos en toda verdad, para revelarnos el corazón de Jesús. Él es quien pone claridad donde antes había confusión. Pero muchos de nosotros, aún llenos del Espíritu, seguimos tratando de decidir desde la carne, desde la lógica, desde la prisa, en vez de detenernos, callar las demás voces y decir: Espíritu Santo, enséñame a escuchar. Y no estoy hablando solo de las grandes decisiones, estoy hablando de lo cotidiano. Cuando te despiertas por la mañana, cuando hablas con alguien, cuando trabajas, cuando descansas. Jesús quiere hablarte en esos momentos también, no solo cuando estás en oración con las manos levantadas. Él quiere caminar contigo en cada latido del día. Pero, ¿estamos conscientes de su presencia? ¿O hemos aprendido a ignorarla con tanta facilidad? Verás, el problema no es que Jesús no esté hablando. El verdadero problema es: ¿estás realmente escuchando? Mi querido amigo, muchas veces me han preguntado: ¿por qué no escucho la voz de Jesús? ¿Por qué parece que guarda silencio justo cuando más necesito su dirección? Pero déjame decirte algo que he aprendido a través del quebranto de la entrega total y de una vida completamente rendida al Espíritu Santo. Jesús nunca ha dejado de hablar. El problema no está en su voz, sino en nuestro corazón, distraído en nuestros oídos, que han sido saturados por tantos otros sonidos. Es esa distracción, esa distracción. Es sutil, pero es letal para la sensibilidad espiritual. Hay tanto ruido en este mundo, las responsabilidades que nos asfixian, los calendarios llenos, los teléfonos que nunca dejan de sonar, los noticieros, los correos, las redes sociales, y después nos preguntamos por qué no podemos escuchar a aquel que habla en el susurro. Él no grita, Él no compite con el caos, Él habla en la paz, no en la confusión. Y luego está ese otro tipo de ruido, más peligroso aún, el ruido interno, el que vive dentro de ti, esas dudas constantes. ¿Será mi pensamiento? ¿Será mi imaginación? Y si me equivoco, el miedo paralizante que te dice que no des ni un paso hasta tener todo claro.
esas conversaciones interminables contigo mismo que solo terminan en más incertidumbre. Y ni hablemos del desorden emocional, porque cuando el corazón está lleno de resentimiento, de orgullo, de heridas no sanadas, de falta de perdón, la voz de Jesús se vuelve cada vez más lejana, no porque Él se aleje, sino porque estamos demasiado llenos para escuchar. Escucha bien lo que te digo. El Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos a oír, para filtrar el ruido, para amplificar la voz de nuestro Salvador, pero no lo hace por la fuerza. Él no obliga, Él guía suavemente a aquellos que están dispuestos a callar todo lo demás para escucharlo solo a Él. Y muchas veces, aún en medio de esa distracción, nos atrevemos a pedirle a Dios que nos hable, pero en realidad, en lo profundo de nuestro corazón, ya hemos decidido lo que queremos oír. Ay, ¿cuántas veces he visto a creyentes decir: Señor, háblame, cuando en verdad lo que buscan es que Él confirme el deseo que ya tienen? No buscan su voluntad, buscan su aprobación. Y así no funciona el reino. Jesús no vino a bendecir tus planes, Él vino a revelarte los suyos. La verdadera guía de Dios comienza cuando el corazón se rinde, no parcialmente, no con condiciones, completamente. Cuando puedes decirle al Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque contradiga mi lógica: si eres tú quien habla, obedeceré. Ahora muchos de ustedes esperan algo espectacular. Esperan que el cielo se abra, que un ángel descienda con trompetas, que sueñen un sueño profético, o que alguien en la iglesia les diga palabra por palabra lo que deben hacer. Y en esa espera por lo extraordinario, están perdiendo lo más sagrado, la voz del Espíritu Santo, que te susurra al alma con convicción, con paz, con la palabra viva. Porque Él habla. Oh sí, Él habla a través de la palabra. Él habla a través de ese momento perfecto cuando todo encaja. Él habla a través de una paz que sobrepasa el entendimiento. Pero si estás esperando un terremoto y se te pasa el viento suave, habrás perdido el momento. Y no me malinterpretes, esperar en Dios es sagrado, pero hay una línea muy delgada entre esperar en fe y quedarse paralizado por temor. A veces decimos que estamos esperando, pero en realidad estamos escondiéndonos. Estamos asustados de fallar y entonces nos envolvemos en una pasividad disfrazada de espiritualidad. El Señor no promete revelarte todo el mapa. Él promete alumbrar tu próximo paso. Pero si no das ese paso, ¿cómo esperas que te muestre el siguiente? Algunos quieren estar completamente seguros antes de moverse. Quieren cero margen de error. Pero eso no es fe. Eso es control. Y Dios no trabaja bajo nuestras condiciones. Él dice: sígueme, y tú debes seguir, aunque el camino no esté claro. También he visto a muchos que simplemente no se detienen. Viven tan ocupados, tan agotados, tan rodeados de actividad, que no hay un momento en su día para estar a solas con Jesús. ¿Cómo puedes escucharle si ni siquiera te detienes? Jesús mismo se retiraba a lugares desiertos para orar. El Hijo de Dios necesitaba silencio. ¿Cuánto más nosotros? No se trata de hacer una oración rápida mientras conduces. No se trata de leer un versículo al azar antes de dormir. Se trata de tener una vida escondida con Dios, un altar secreto, una cita diaria con el cielo. Porque si no haces espacio para escuchar, entonces, ¿dónde esperas que su voz repose? Y si ya has oído su voz pero aún estás esperando,
otra instrucción sin haber obedecido la anterior, querido mío, estás equivocado. El Señor no es un consejero que da múltiples opciones. Él es el Rey. Si te habló y no obedeciste, ¿cómo esperas que te diga algo nuevo? La obediencia es el lenguaje del cielo. Si no obedeces, lo que haces es endurecer tu corazón. Y cuanto más lo haces, menos clara se vuelve su voz. Pero si obedeces incluso en lo pequeño, incluso cuando duele su voz, se volverá más clara que nunca. Ahora bien, no podemos vivir por emociones. No puedes tomar decisiones solo porque sientes que es correcto. El corazón es engañoso. Las emociones son inestables. Hoy puedes estar animado y mañana derrumbado. Pero la palabra de Dios no cambia. La voz de Jesús no depende de cómo te sientas. La fe no es un sentimiento. La fe es una decisión, una confianza absoluta en lo que Él ha dicho, aun cuando todo en ti grita lo contrario. En esa confianza, en esa entrega, en esa comunión íntima, ahí es donde ocurre el milagro. Ahí es donde se agudiza tu oído espiritual, donde lo oyes en lo cotidiano, donde lo reconoces en el silencio, donde sabes que incluso en el aparente silencio, Él sigue hablando, porque el problema nunca fue su voz. El problema siempre ha sido, ¿estás dispuesto a escucharle? ¿De verdad hay un propósito divino por el cual el Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas? No es un visitante pasajero ni una fuerza lejana e impersonal. No, Él es la persona viva de Dios morando dentro de nosotros, anhelando guiarnos paso a paso en comunión constante con Jesús. A lo largo de los años, he aprendido a no dar un solo paso sin su dirección. Nada me importa más que su presencia. Si me preguntaran cuál es la voz más clara que he conocido, respondería sin titubeos, es la voz del Espíritu Santo. Él no habla con gritos ni con truenos. A menudo habla en lo profundo del alma, en ese espacio íntimo donde no llegan las palabras humanas. Y cuando Él habla, uno lo sabe, uno lo siente. Hay una certeza que no se puede negar, un conocimiento que trasciende la lógica. He experimentado muchas veces cómo el Espíritu Santo habla a través de la convicción interna. Es una certeza espiritual que no necesita explicación. Cuando algo viene de Dios, se siente como un río de paz corriendo suavemente en lo profundo del ser. Pero si no es de Él, entonces hay una resistencia, un peso, una inquietud que no se puede ignorar. He aprendido con lágrimas a veces que cuando se ignora esa inquietud, uno paga un precio, pero cuando se obedece esa convicción, aún sin entender, su voz se vuelve más clara y más fuerte con cada paso. Y no siempre se trata de emociones. Muchas veces el Espíritu Santo me ha guiado con una sabiduría sobrenatural. No escuché palabras audibles, no vi una visión, pero de repente supe exactamente qué hacer. Era como si la luz se encendiera dentro de mí y todo lo que parecía confuso cobraba sentido. No era mi razonamiento, no era mi idea, era una revelación, era dirección divina. Esa sabiduría viene con un propósito, llevarnos en obediencia, no en orgullo. Muchas veces, cuando ya no sabía qué decir, una palabra llegaba. Cuando no sabía cómo actuar una solución, aparecía en mi espíritu. Era la sabiduría del Espíritu de Dios manifestándose en lo cotidiano, trayendo claridad en medio de la neblina. Y hay momentos
en los que ni siquiera se necesita una palabra o una idea. Lo que ocurre es que todo se alinea perfectamente. Los tiempos, las personas, las puertas que se abren. He estado en lugares donde no esperaba estar en el momento exacto en que alguien necesitaba escuchar de Jesús. Y supe que no era casualidad. Era el Espíritu Santo orquestando los detalles. Muchos llaman a eso coincidencia. Pero yo he vivido suficiente tiempo bajo la dirección de Dios para saber que la providencia no es una casualidad, es un patrón divino. Cuando vives en comunión con el Espíritu, aprendes a reconocer su mano moviendo las piezas con una precisión sobrenatural. Él es el mejor director de escena. Y cuando uno se entrega a su dirección, uno vive asombrado ante cómo Él hace todo encajar. Otra forma en la que el Espíritu Santo me habla es a través de la palabra de Dios. Nunca me ha hablado algo que contradiga las Escrituras. No lo hace. No lo hará. El Espíritu y la palabra son uno. Muchas veces he estado en oración buscando respuestas y de pronto un versículo venía con fuerza a mi mente. No era algo que yo estaba buscando conscientemente. Era Él trayendo a mi memoria exactamente lo que necesitaba oír. Por eso, insisto, una y otra vez, sumérgete en la palabra. Llénate del libro. Memoriza las Escrituras. Porque cuanto más tengas la palabra en tu interior, más herramientas tendrá el Espíritu Santo para recordarte, para corregirte, para guiarte. No dependas de emociones momentáneas cuando tienes acceso a la voz escrita de Dios. Finalmente, hay una forma tan dulce, tan preciosa, tan inconfundible en la que Él guía a través de la paz sobrenatural. No hablo de una emoción humana, no. Hablo de una paz que no tiene explicación natural, una paz que se mantiene firme incluso cuando todo alrededor parece inestable. Cuando esa paz está en mí, puedo seguir adelante, aunque no entienda todo. Pero si hay una inquietud persistente, si algo no se siente bien, en lo profundo, no importa cuán lógico parezca el camino, yo me detengo, porque he aprendido que esa inquietud también es una forma en la que el Espíritu me está diciendo, no vayas por ahí. No se trata de tener miedo, se trata de estar alerta, de tener los oídos del alma sintonizados con el cielo, porque su voz no siempre es un trueno, a menudo es un susurro. Y si no estamos quietos, si no nos silenciamos delante de Él, no la escucharemos. Cada vez que el Espíritu Santo me ha guiado ha sido para llevarme más cerca de Jesús. Nunca me ha alejado de su amor, nunca me ha confundido. Siempre ha traído orden, propósito y una dirección que al final produce fruto. Querido amigo, querida alma que escucha, Él todavía habla. No ha dejado de hablar. Y si aprendes a reconocer su guía, vivirás una vida donde cada día está lleno de propósito eterno. A veces, cuando el Espíritu Santo me toca el corazón de una manera que no puedo explicar con palabras humanas, me doy cuenta de cuántos de nosotros seguimos luchando con la misma pregunta. ¿Fue eso Dios? ¿O fue solo mi pensamiento? Lo he escuchado tantas veces y aún lo escucho, y te entiendo porque yo también he estado ahí. En silencio, en momentos de oración, preguntándome si esa voz suave era la suya o la mía. ¿Sabes? El enemigo lo sabe. Él sabe que si logras distinguir claramente la voz de Jesús, caminarás con poder, caminarás con confianza, caminarás con propósito. Y por eso trabaja día y noche para sembrar duda, para ensuciar el sonido,
para hacerte creer que estás confundido cuando en realidad el buen pastor te está llamando por tu nombre. He aprendido a través de los años que la voz del Señor tiene una naturaleza distinta. Jamás viene con condenación, jamás con ansiedad, nunca con miedo. Cuando Él habla hay una paz, una paz que no puedes fabricar por ti mismo. Su voz es clara, es pura, y aunque puede desafiarte, jamás te empujará al miedo. La voz de Jesús edifica, levanta, corrige con amor, llena de vida. He aprendido también que no se trata de cuán espiritual eres ni de cuántos años llevas en la iglesia. Se trata de sensibilidad, de atención y sobre todo de rendición. Porque si tú no estás dispuesto a obedecer, aunque escuches, seguirás en la oscuridad. Pero ¿cómo sé si esa voz que escucho viene de Él? Empiezo siempre por lo que nunca cambia su palabra. La Biblia. La palabra de Dios es la voz escrita de Jesús, y Él nunca se contradice, nunca te dirá algo que va en contra de lo que ya ha dicho. Si la voz que oyes te lleva a amar, a perdonar, a obedecer, a dar, a arrepentirte, eso es Jesús. Si la voz que oyes excusa el pecado, justifica el egoísmo o promueve la desobediencia, no importa cuán dulce parezca, no viene de Él. La palabra es la brújula, es la lámpara en el camino. Y muchas veces, cuando he dudado, solo he tenido que abrir mi Biblia y ahí ha estado una promesa, un recordatorio, una instrucción. Dios nunca te dejará sin dirección si buscas su palabra con un corazón humilde. Y luego observo los frutos de ese pensamiento, que produce en mí paz, fe, justicia, sabiduría, porque la voz de Dios nunca da frutos podridos, nunca te dejará enredado en la confusión, ni te hará actuar con egoísmo. Si después de escuchar una voz me siento más cerca de Jesús, si hay un anhelo más profundo de obedecerle, entonces sé que Él ha hablado. He visto tantos confundidos porque buscan una gran señal, un trueno del cielo, una voz audible. Pero el Espíritu Santo, oh mi precioso Espíritu Santo, muchas veces habla con un susurro, y si tu alma está llena de ruido, no lo escucharás. Hay algo más que he aprendido, la diferencia entre urgencia y presión. ¿Qué arma tan sutil usa el enemigo? El Espíritu Santo sí trae urgencia, pero siempre acompañada de paz. Nunca apresura, nunca manipula, pero el enemigo empuja, grita, agita. Si sientes que algo te obliga con miedo, con presión, con ansiedad, detente. Esa no es la voz del Maestro. Cuando el Espíritu Santo pone algo en mi espíritu con urgencia, me inunda también una seguridad dulce, una confianza. Aunque no entienda todo, sé que estoy en el centro de su voluntad. Pero cuando siento esa presión que me quita la paz, que me deja inquieta, aprendo a esperar, y cuando aún hay duda, pido confirmación. No porque desconfíe de Él, sino porque deseo estar segura de que no es mi carne ni el enemigo. Y cómo confirma a veces, es una palabra que alguien más dice sin saber nada. Otras veces es una canción, una prédica o simplemente otra escritura que vuelve a mi corazón como un eco. Él confirma con ternura, con amor, sin burla. Pero debemos tener cuidado. No uses la confirmación como excusa para no obedecer. Porque cuando Dios ya ha hablado y tú solo estás buscando retrasar lo inevitable, eso no es fe. Eso es desobediencia disfrazada de prudencia. Quiero que recuerdes también cómo Él te ha guiado antes. Yo no soy diferente a ti. He dudado, he temblado,
Pero cuando miro atrás y veo cómo su mano me condujo paso a paso, cómo cada decisión que tomé en obediencia trajo fruto, entonces recuerdo, Él sí habla, oh sí Él guía, y lo ha hecho antes, ¿por qué no lo haría otra vez? Eso me da confianza, no basada en mi capacidad, sino en su fidelidad, porque cada vez que obedecí, incluso sin entender, encontré que Él ya había preparado el camino, y por eso, hijo o hija, obedece. Obedece rápidamente, porque mientras más obedeces, más clara se vuelve su voz. Mientras más dudas, más se apaga, no porque Él deje de hablar, sino porque tu corazón se endurece. El retraso en obedecer silencia la voz de Dios en tu interior. No lo digo para condenarte, lo digo porque lo he vivido. Cada vez que dije mañana, Señor, sentí que su voz se hacía más lejana, pero cuando dije ahora, aunque temblando, su presencia se hizo más real que nunca. El secreto está en esto: una entrega total, una rendición absoluta. No buscar solo su dirección, sino predisponer el corazón a obedecer antes de recibir la instrucción. Decir, Señor, habla que tu sierva escucha y obedecerá. Así es como se aprende a diferenciar su voz de la tuya. No por métodos, no por fórmulas, sino por relación, por entrega, por amor. Porque cuando conoces su carácter, conoces su voz. Y cuando conoces su voz, ya no puedes conformarte con ninguna otra. Y ahora, déjame contarte algo que ha marcado mi vida. Una y otra una verdad que el Espíritu Santo me ha susurrado cuando más lo necesitaba. Hay momentos, quizás tú también los has vivido, donde el alma se congela, no por el clima, no por la circunstancia en sí, sino por algo más profundo, por el miedo. Ese miedo silencioso, disfrazado de prudencia, que se sienta en el borde de nuestras decisiones y nos susurra. Y si te equivocas, y ahí estamos deseando obedecer al Señor, deseando hacer su voluntad, pero paralizados por la duda, por el temor. No estoy hablando de una falta de fe, estoy hablando de esa parálisis espiritual que muchos de los hijos de Dios experimentan porque han confundido la voz de Dios con sus propios pensamientos, o peor aún, con el miedo disfrazado de sabiduría. Pero escucha lo que voy a decirte: oír la voz de Dios no es un premio para los perfectos, no. Escuchar a Jesús es el resultado de una relación viva, real, íntima. Y Él no es un tirano, ni un juez severo, buscando que falles para condenarte. Él es tu Padre, un Padre lleno de amor paciente, misericordioso, un Padre que se deleita en guiarte. A veces pensamos que tenemos que tener todo en orden, toda nuestra vida perfecta, nuestras emociones controladas, nuestra teología bien definida antes de poder oírle con claridad. Pero no es así. Él habla a los corazones que confían, no a los corazones que presumen entenderlo todo. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser suyo. Solo eso. Y ahora, escúchame bien, el miedo no viene de Dios. Lo repito, el miedo no viene de Dios. Jamás. Porque su voz no te deja confundido, ni ansioso, ni inseguro. Su voz produce paz. Su voz calma la tormenta. Su voz te afirma en la verdad. Si lo que estás oyendo dentro de ti trae temor, condenación o desesperación, entonces no es la voz de tu Salvador. ¿Cuántas veces he visto personas confundidas, dando vueltas sin decidir, esperando que un ángel les hable o que una señal sobrenatural
confirme lo que en su espíritu ya saben, pero la verdadera guía de Dios, la mayoría de las veces, viene como un susurro suave, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sin embargo, muchas veces nos detenemos porque queremos verlo todo. Queremos que el Señor nos muestre no solo el próximo paso, sino también el 10º paso o el final del camino, las consecuencias, los detalles. Pero Él nunca ha trabajado así. Él llama y tú respondes. Y cuando obedeces, Él revela el paso que sigue. ¿Recuerdas a Abraham? El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. No le mostró el mapa, no le dio las coordenadas, solo una instrucción y una promesa. Y Abraham obedeció. ¿Y qué decir de Pedro? Cuando Jesús lo llamó para caminar sobre el agua, no le explicó cómo funcionaría la gravedad, ni cómo sus pies no se hundirían. Solo le dijo: ven. Y Pedro caminó hasta que miró las olas. Eso es lo que nos pasa. Caminamos por fe, pero cuando nuestros ojos se desvían hacia las circunstancias, el miedo nos hunde, porque detrás del miedo hay un deseo profundo de controlar. Queremos controlar el resultado, controlar el tiempo, controlar cómo nos verán los demás. Pero la fe verdadera implica rendición. Tú no estás llamado a controlar, tú estás llamado a obedecer. El resultado, ese es asunto de Dios. Tú solo da el paso, haz lo que Él te pide, aunque no lo entiendas todo, aunque no lo sientas del todo, aunque otros no lo aprueben. Y cuando digo haz lo que Él te pide, no me refiero a hacerlo solo. No, el Señor no nos diseñó para vivir nuestra fe en aislamiento. Rodearse de voces sabias, piadosas, llenas del Espíritu, es vital. No busques consejo en quien no conoce su voz. Busca a los que caminan con Él, que conocen su palabra, que han sido quebrantados y restaurados. Pero tampoco pongas a nadie en el lugar que solo le pertenece al Espíritu Santo. El consejo de los santos confirma, no reemplaza. La voz de Dios siempre debe ser la más alta. A veces incluso después de todo eso, aún sentimos inseguridad. Aún sentimos que no estamos del todo listos. Y es ahí donde muchos se detienen. Pero te lo ruego, no esperes a sentirte seguro para obedecer. Porque si lo haces, probablemente no lo harás nunca. La seguridad no siempre viene antes del paso de fe. Muchas veces viene después. Tú obedeces y luego descubres que sí era Dios. Tú hablas esa palabra, haces ese movimiento, tomas esa decisión y solo entonces sientes la confirmación. Así funciona el reino. La fe no se basa en sentimientos, se basa en confianza. Y confías porque conoces a aquel que te está guiando. Y Él es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Sabes qué me da paz cuando doy pasos inciertos? Saber que si me equivoco, Él me corregirá. Sí, porque su fidelidad no se detiene cuando tropiezo. Él es un buen pastor, y si un cordero se desvía, Él lo busca, no con enojo, sino con ternura. Así que no temas avanzar, no temas dar ese paso, no dejes que la duda robe tu destino, no permitas que el miedo te impida ver el milagro que espera del otro lado de tu obediencia, porque Él te guiará, Él te restaurará si te equivocas, Él enderezará tus pasos si das un giro equivocado, pero no puede guiar a alguien que no se mueve, no puede dirigir un barco que sigue atado al muelle, así que desata las cuerdas
Suelta las dudas, renuncia al control y comienza a andar. Te aseguro, lo que hay delante es más glorioso que lo que dejas atrás. Y no estás solo. El Espíritu Santo va contigo. He aprendido que en medio del ruido de las agendas llenas de los horarios sin respiro y de las voces múltiples que llenan nuestra mente, es allí donde más fácilmente se apaga el suave susurro del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de un silencio físico solamente, sino de ese espacio interior donde Dios habla, donde Él espera que nos detengamos, que dejemos de correr, que dejemos de hablar y simplemente escuchemos. Me he dado cuenta que muchos de los milagros que he visto no comenzaron con una oración fuerte ni con una multitud fervorosa. Comenzaron en la intimidad, en el silencio. En esos momentos, cuando el alma se aquieta, cuando las distracciones pierden su fuerza y el corazón se vuelve receptivo. Ahí, en ese lugar secreto, su voz se vuelve clara. No es un trueno ni un temblor. Es una certeza interna, un impulso que no proviene de uno mismo, una paz que no se puede fabricar. No hay fórmula mágica, pero sí hay una decisión intencional. Separarse, aunque sea por unos minutos al día, para estar con Él. Desconectarse del mundo para conectarse con su presencia. Apagar las notificaciones, los ruidos de la mente, los pensamientos de lo que viene después, para simplemente decir: habla, Señor, tu sierva escucha. Y cuando uno lo hace, cuando uno se atreve a abrazar el silencio, algo se abre en el espíritu, algo se afina, algo se despierta. He experimentado que hay una sensibilidad espiritual que solo se cultiva en la quietud, una sensibilidad que no se gana con esfuerzo humano ni con conocimiento teológico, sino con rendición. La presencia del Espíritu Santo es como una paloma suave pero poderosa, pero no forzará la entrada. Espera que lo invites, que lo valores, que le des prioridad. Y cuando lo haces, Él viene, Él habla, Él guía. Y no solo habla en esos momentos sagrados de oración, sino durante todo el día. Pero si no hemos afinado nuestro oído en la quietud, difícilmente lo reconoceremos en el bullicio de lo cotidiano. Por eso, entrenar el corazón a percibir su voz requiere disciplina, pero más aún hambre. Hambre de Dios, hambre de su voluntad, hambre de su dirección. Por eso, también hay momentos en que es necesario ayunar, no solo de comida, sino de todo aquello que roba nuestra atención. Ayunar de lo que distrae, de lo que ocupa espacio en el alma, pero no nutre el espíritu. Y cuando uno hace esto con una expectativa santa, con un corazón que anhela oírle, Él responde, porque Él desea hablarnos más de lo que nosotros deseamos oírle. Y es en ese contexto donde la obediencia se vuelve crucial, porque no basta con escuchar. El cielo responde a la obediencia, y no a cualquier tipo de obediencia. Obediencia inmediata, porque he aprendido a través de los años que la obediencia retrasada es desobediencia disfrazada. ¿Cuántas veces el Espíritu ha susurrado algo a tu corazón y tú has dudado? ¿Has esperado una señal más clara, una confirmación adicional, una circunstancia más favorable? El temor es un ladrón silencioso. Roba oportunidades, detiene propósitos, apaga la fe. Y muchas veces el temor se disfraza de lógica, de prudencia, incluso de espiritualidad. Pero en el fondo es desconfianza. Es querer tener el control. Y Dios no bendice el control, bendice la rendición.
La obediencia que espera condiciones perfectas no es obediencia, es negociación, y nuestro Señor no negocia su voluntad. Muchos se pierden lo sobrenatural por analizarlo todo. Quieren entender antes de obedecer, pero hay caminos que solo se abren al paso de la fe, no antes. No hay claridad sin movimiento. A veces Dios no mostrará el segundo paso hasta que hayas dado el primero. Y ese primer paso, por pequeño que parezca, puede desbloquear todo un destino. Y luego está la duda de uno mismo. Esa voz interna que dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si no era Dios? Pero te digo con toda certeza, es mejor fallar intentando obedecer a Dios que permanecer en la pasividad por miedo a errar, porque Él corrige al que se mueve, pero no al que se queda inmóvil por miedo. Hay también un apego natural a la comodidad. El Espíritu Santo muchas veces llama a salir de lo conocido, de lo seguro, de lo predecible. Y si uno espera sentirse listo o cómodo, nunca dará el paso. La obediencia verdadera cuesta. Requiere dejar atrás lo familiar, requiere morir al yo, pero en ese morir hay resurrección, en ese soltar hay plenitud. Cada vez que obedecemos rápido, nuestra capacidad espiritual para oírle se afina. Cada respuesta inmediata fortalece el oído espiritual. Es como una sintonía que se ajusta. Cada sí a tiempo abre un canal más profundo. Y lo que una vez parecía confuso, empieza a ser claro. Y es allí donde comienza una vida sobrenatural. Una vida donde no solo se escucha la voz de Dios, sino que se camina con Él día tras día, momento tras momento, no como una experiencia aislada, sino como un estilo de vida. Y ese estilo de vida está basado en una dependencia total del Espíritu Santo. No en fórmulas, no en rutinas, no en emociones, sino en la voz viva de aquel que mora en nosotros. He visto que cuando uno espera lo sobrenatural, lo encuentra. Dios honra al que le busca con expectativa. Y cuando uno camina en esa expectativa, las citas divinas se vuelven frecuentes. Nada es coincidencia. Todo se alinea. Lo profético se vuelve natural. El discernimiento se activa. La autoridad espiritual se manifiesta. No por uno mismo, sino porque uno está alineado con el cielo. La paz sobrenatural comienza a gobernar el corazón. No una paz circunstancial, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que testifica que estamos donde debemos estar, haciendo lo que Él desea que hagamos. Y desde ese lugar de paz, la fe se fortalece. Ya no se tambalea, ya no duda, porque sabe en quién ha confiado. Y entonces uno se vuelve instrumento, no por mérito, sino por disponibilidad. Instrumento de milagros, de palabras de vida, de compasión verdadera. Instrumento para manifestar el reino de Dios en la tierra, un canal por donde fluye el cielo. Pero todo eso comienza con una oración, una simple oración que cambia todo. Señor, habla, estoy escuchando y obedeceré. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con un corazón rendido. Reconozco que siempre has estado hablando, siempre guiando, siempre susurrando, pero no siempre he estado escuchando. Hoy declaro que quiero caminar en plena alineación con tu Espíritu. Espíritu Santo, te pido que elimines toda distracción que ha estado bloqueando tu voz. Quita el ruido de este mundo, las mentiras del enemigo y los temores que me han impedido obedecer por completo. Rompo ahora toda resistencia espiritual que ha hecho difícil reconocer tu dirección. Renuncio a todo espíritu de duda y confusión. Desde este momento declaro
que no volveré a dudar de lo que estás diciendo. Recibo la habilidad sobrenatural de escuchar tu voz claramente. Acojo la sabiduría divina, la revelación y el discernimiento espiritual en mi vida. Jesús, afina mis oídos espirituales para reconocer cuando hablas. Que tu palabra sea la voz más fuerte en mi mente. Que tu paz confirme mis decisiones. Que tu espíritu guíe cada paso que doy. No quiero moverme por emociones, ni por lógica, ni por entendimiento humano. Quiero moverme solo por tu instrucción divina. Padre, entrego mis planes, mis decisiones, mis deseos y mi calendario. Elijo confiar en ti por completo. Ya no retrasaré la obediencia. Ya no dudaré cuando hables. Desde este momento responderé de inmediato a tu dirección. Declaro que ya no estoy espiritualmente ciega ni sorda. Estoy despierta, estoy alerta, estoy completamente en sintonía con el Espíritu Santo. Cada día caminaré en guía divina, reconoceré citas divinas y seguiré instrucciones divinas. Mi vida ya no está guiada por circunstancias, sino por el Espíritu del Dios viviente. Recibo esta activación ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, después de todo lo que Él ha hablado, de todo lo que ha revelado, hay una pregunta que queda suspendida en el aire, tan clara como su voz misma. Jesús ha estado hablando. ¿Lo escucharás tú? Durante todo este tiempo te he llevado conmigo por un camino muy personal, uno que no es solo mío, sino también tuyo. Si decides dar el paso, hemos caminado por los precipicios del miedo y la duda, y compartí con ustedes la verdad que ha transformado mi vida, que Dios nunca calla. Siempre está ahí, siempre hablando, siempre llamando. Pero escuchamos, conozco la sensación de confusión, la sensación de orar al vacío, y nadie responde. Yo también he luchado con eso, pero entonces comprendí el silencio no es su ausencia, sino una invitación a profundizar, y es en la obediencia, por pequeña, inmediata o temblorosa que sea, que Él me conduce a una vida sobrenatural. No solo un milagro externo, sino un milagro interno, una paz que el mundo no puede comprender, un poder que no proviene de mí, sino del Espíritu vivo que vive en mí. Les digo esto no para impresionarlos, sino para que sepan, si me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, ahora mismo, justo donde estás escuchando esta palabra. No tienes que esperar, no tienes que ser perfecto, solo tienes que estar dispuesto a decir: Señor, estoy dispuesto a escuchar y obedecer. Y cuando digas esa palabra, no solo con la boca, sino con el corazón, todo empezará a cambiar. Nunca volverás a la confusión. Entrarás en una vida guiada, paso a paso, aliento a aliento, por el mismo Jesús. Y si eso te está pasando, si tu corazón se conmueve, porque sabes que algo se está conmoviendo, te invito a que no te lo guardes. Deja un comentario. Cuéntame qué te conmovió. Dale me encanta este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una voz del cielo. Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte los mensajes que te llegan, porque creo que no son solo palabras, sino el aliento del Espíritu Santo tocando tu vida. Y antes de irme, te dejo una pregunta, una pequeña piedra en el agua. ¿Es el silencio de Dios una señal de desagrado o es solo una prueba de nuestra fe, una invitación a profundizar? Y esto cuando estamos tan absortos en la búsqueda de lo sobrenatural y lo milagroso, nos estamos perdiendo
su voz incluso en las cosas más sencillas y cotidianas. Quiero saber de ti. Dime, ¿sobre qué te gustaría que oráramos la próxima vez? Compártelo en los comentarios. Yo y toda la comunidad estaremos contigo. Hasta la próxima. Que Dios bendiga cada paso que des. Donde quiera que vayas, sean cuales sean tus circunstancias, recuerda, nunca estás solo. Dios está más cerca de lo que crees. Vive plenamente día a día en su maravillosa guía.